Hola, al dominio digital una serie de procesos que se llevaban a cabo en contextos presenciales, ¿no? Y en ese sentido se convierte en una oportunidad para repensar la alfabetización mediática y alfabetización digital, por supuesto. Y bueno, voy nada más a pasar muy rápido sobre algunos asuntos de alfabetización, alfabetización mediática, alfabetización digital, como para tener un terreno parejo. Eh, lo que voy a recuperar aquí es de pocos autores, no son todas las discusiones con suficiente profundidad, pero lo que necesito es como plantearlas muy rápido para poder dedicarle más tiempo a las reflexiones que se abren en esta contingencia. De entrada, cuando hablamos de alfabetización, casi siempre en su sentido clásico se refiere a aprender a leer y escribir. O sea, como estas competencias de lectoescritura que se constituyen como puertas para el aprendizaje. ¿Por qué resulta tan relevante esta parte de aprender a leer y escribir? Justamente porque abre la puerta a aprender una serie de cosas, pero también a la inclusión social, no solamente a la inclusión educativa. Abre una serie de oportunidades en muchos sentidos y justamente por eso, en algunas perspectivas como la de la UNESCO, la lectoescritura es un elemento clave del derecho a la educación y parece un asunto ya superado en nuestros tiempos, pero hay grandes sectores de la población que todavía no tienen acceso a esto. Si hacemos una reflexión, bueno, históricamente las mujeres habían sido no se les había concedido, digamos, el derecho a aprender a leer y escribir en muchas épocas. Esto es relativamente reciente en la historia de la humanidad. Pero también las comunidades pobres no estaban, digamos, como en las prioridades de que la gente tuviera que aprender a leer y escribir. Y esto en nuestros tiempos, como les decía, es mucho más amplio, pero sigue manteniéndose en las preocupaciones de una serie de organizaciones internacionales, de grupos de la sociedad civil, de las instituciones, los niveles de alfabetización todavía no son tan amplios en algunas regiones, sobre todo en regiones precarias como África y en algunos lugares de Latinoamérica también. El asunto es que más allá de leer y escribir, las implicaciones que tiene la alfabetización implican poder comprender el mundo, que eso es lo que planteaba Paulo Freire, bueno, en este diálogo con Macedo, que es de donde lo recuperé, pero al final de cuentas esa era una de las preocupaciones fundamentales de Paulo Freire a lo largo de toda su trayectoria, de todo lo que puso en práctica y de todo lo que nos dejó en los escritos. El asunto de aprender a leer y escribir implica saber nombrar el mundo, implica poder tener una comprensión de él y entonces implica poder ser libres y poder participar. Entonces, al final de cuentas, la alfabetización tiene unas implicaciones mucho mayores que el simple acto, que parece sencillo, de escribir. Cuando hablamos de alfabetización mediática, tenemos que partir de la presencia de los medios de comunicación en la sociedad, que es muy amplia, nos acompaña todo el tiempo y tiene una relevancia enorme en muchos sentidos. Si lo pensamos y lo reducimos solamente a la esfera de la información, al final de cuentas es por allí por donde nos enteramos de las noticias, del acontecer, de lo que va ocurriendo en la sociedad. Y bueno, pensando en términos periodísticos, por ejemplo, en elementos de noticiabilidad y demás cosas, lo que nos llega es o debería ser la información más relevante en términos de intereses comunes, de aquello que nos afecta a todos, de aquello que nos interesa a todos, etcétera, ¿no? Pero tienen unas implicaciones interesantes también en otros términos, o sea, en términos de entretenimiento, de conocimiento, de difusión cultural, etcétera. Entonces, la parte de alfabetización no solamente se refiere a pensar en ABC, en los medios también hay una necesidad de aprender a leerlos y de aprender a escribirlos, digamos, ¿no? De aprender a crear con los medios también. Entonces, en ese sentido, la Comisión Europea habla
de la necesidad de aprender a acceder, comprender y evaluar críticamente tanto los medios como sus contenidos. Y esto está ligado a otro tipo de discusiones sobre alfabetización informacional, donde hablan de la necesidad de aprender a manejar la información y aprender las lógicas de esa producción de información. La Comisión Europea, por ejemplo, y la UNESCO hablan de estas vinculadas, es decir, no separan la discusión entre alfabetización mediática y alfabetización informacional, sino que consideran que la alfabetización informacional está tremendamente ligada a la alfabetización mediática. Y se conecta también con la parte de alfabetización digital. De acuerdo con David Buckingham, hay diferentes visiones. Nos vamos a enfocar aquí en la visión funcional o instrumental y en la visión crítica. La visión funcional de la alfabetización digital se refiere a las habilidades básicas para usar las computadoras en el principio de las discusiones, y ya en los años más recientes se habla de habilidades básicas para usar los medios digitales, en un sentido mucho más amplio. Y esto implica también el manejo de la información en estos recursos digitales. ¿Por qué decimos que es una visión funcional? Bueno, porque se contenta solamente con eso, con la parte de aprender a usar los dispositivos y con la parte de aprender a manejar la información. Pero la información, el manejo de la información está como como una especie de puente entre la visión funcional y la visión crítica, porque al final de cuentas un manejo de información consciente, responsable, etcétera, nos acerca más a la otra, a la visión crítica de la alfabetización digital, donde nos metemos con elementos de representación, de lenguaje, de producción y de audiencias, que tiene que ver con cómo se producen los contenidos, no solamente los que nosotros hacemos, o sea, pensar cómo se producen los contenidos que los otros comparten, en qué contextos se hicieron, con qué recursos, con qué intencionalidad, etcétera. Y lo mismo, pero para nosotros también, de qué manera participamos, de qué manera empleamos los medios digitales para producir cosas. Cuando hablamos ya no solamente de alfabetización digital, sino de alfabetización digital crítica, hay otra serie de discusiones, porque, bueno, hay algunos autores como estos, como Hirschen y Combs, que hablan de 5 recursos de la alfabetización digital crítica, donde plantean estos, hablar de decodificación, de producción de sentido, uso, análisis, y de la parte de manejo de identidad, reputación, etcétera, en los medios digitales, donde entonces el punto que planteábamos acá se vincula con la parte de saltar del manejo técnico de los dispositivos hacia un manejo responsable, crítico de la información, hacia la comprensión de la posición que tenemos socialmente, de las implicaciones que esto tiene en las redes digitales y de las relaciones que establecemos a través de allí con los otros, con el conocimiento, con el entretenimiento y con lo que queramos. Entonces, bueno, pasado este punto, vamos a revisar algunos aprendizajes de la contingencia. Como les decía hace un momento, no es mi objetivo en ningún momento dar certezas o dar respuestas, porque en este momento es muy complicado que se hagan. En este momento tenemos muy poca distancia, estamos todavía en medio de lo que estamos viviendo, y más bien lo que vamos haciendo son soluciones, digamos, emergentes para poder resolver en términos prácticos una serie de cosas, y también, bueno, vamos reflexionando sobre el asunto. Pero hay una parte muy importante que necesitamos situar, como de ir registrando las experiencias para poder reflexionar o trabajar sobre ellas más adelante. Y bueno, en este sentido, lo primero que evidenció la crisis de la contingencia del COVID-19 es algo que ya sabíamos, pero que en este momento se volvió más complicado. No todo el mundo tiene acceso. Y entonces, en esta parte de que no todo el mundo tiene acceso, cuando los procesos educativos y cuando muchos procesos laborales se van a casa, implica también una serie de exclusiones de algunos que no tienen acceso a las tecnologías, que no tienen una computadora o un dispositivo para conectarse, o que no tienen conexión, que no tienen internet en su casa.
Algunos, por ejemplo, varios lo hemos vivido con nuestros estudiantes, si se van de regreso al municipio de donde venían, en algunos casos, o la calidad de la señal es más baja, o tienen otro tipo de complicaciones para poderse conectar, ¿no? Entonces, si ya desde el principio se hablaba de que la parte de la digitalización agudiza una serie de desigualdades que hay en el mundo, en esta contingencia se han hecho mucho más críticas, porque entonces hay gente que se ha quedado fuera. Este es una nota de la UNESCO de la semana pasada, donde planteaban, de la semana pasada, no, perdón, de hace como 3 semanas, donde justamente planteaban que hay alarmantes brechas digitales en el aprendizaje a distancia en esta temporada de contingencia. Y hay muchas experiencias también, por ejemplo, esta de una profesora colombiana donde decía que de 200 se ha podido comunicar solamente con 10 de sus estudiantes. Eh, hay algunos otros colegas, o sea, pienso por ejemplo en una colega que trabaja en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que mientras otra colega y yo estábamos en un grupo de 3 discutiendo de, sí, entonces vamos por Zoom o por Teams o por Slack, ¿qué vamos a hacer? Ella se estaba preguntando si sus estudiantes que están en zonas precarias de la Ciudad de México iban a poder tener acceso y estaba pensando en si les mandaba audios en WhatsApp, pero luego resulta que escuchar los audios también jala muchos datos y en toda la serie de complicaciones que tienen sus estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar que no todo el mundo tiene acceso se vuelve especialmente relevante en nuestros tiempos. Este es un dato de la UNESCO, el 43% de las y los estudiantes no tienen internet en casa. Y eso en temporada de contingencia, donde todo se fue a casa, los deja fuera o les impide el acceso a continuar con la educación escolar. Hago el énfasis en la parte escolar porque al final de cuentas la educación es mucho más amplia y en momentos de crisis como estos nos tendríamos que cuestionar qué es lo verdaderamente relevante, ¿no? Pero sí es un elemento sobre el que tenemos que pensar y tenemos que ver qué se hace después de aquí. A lo mejor ahorita no lo podemos solucionar, pero sí hace falta trabajar desde nuestros ámbitos de acción en este tipo de elementos de inclusión también. Y bueno, otro elemento que ha saltado es la insuficiencia de equipos en los hogares. De pronto, si todo el mundo se va a casa también, pues una familia que tenga 3, 4 hijos y tenga solamente una computadora, o sea, la tiene muy complicada para poderse conectar, para que los papás estén haciendo home office y para que los niños sigan en la escuela, etcétera, ¿no? Bueno, otro de los aprendizajes que nos está dejando esta contingencia es que nadie es experto o experta. Está este mito de los nativos digitales, que corte informativo, Prensky planteó esa noción hace muchos años, y luego mucha gente la tomó al pie de la letra, y luego el propio Prensky presentó una perspectiva crítica respecto a su noción de nativos digitales, pero todo el mundo se la pasó por el arco del triunfo y se sigue hablando de nativos digitales como si pertenecer a una generación hiciera en automático que las y los jóvenes tuvieran habilidades superiores en términos de uso de tecnologías. A veces ocurre, a veces no. Y a veces ocurre solamente en algunos entornos. Por ejemplo, y con esto no quiero descalificar a nadie, saber hacer TikTok no es tener una superalfabetización digital. Saber usar Zoom o Microsoft Teams no es estar alfabetizado digitalmente tampoco. Dominar a la perfección la plataforma institucional tampoco lo es, o sea, es un asunto mucho más crítico, ¿no? Pero entonces, bueno, esto derribó de cierta manera el mito de los nativos digitales porque hubo muchas complicaciones y al mismo tiempo todas las generaciones tuvieron que entrar, todas las generaciones hemos tenido que aprender a usar plataformas y aplicaciones que incluso quienes ya éramos muy truchas en entornos digitales, había cosas que no sabíamos y que tuvimos que resolver en el camino. Aquí, por ejemplo, recuperé esta experiencia. Este es un ingeniero, creo que peruano, que es un señor grande que con la ayuda de su hijo montó un canal en YouTube para poder seguir enseñando ingeniería en las universidades donde trabaja. Y tiene también su Instagram y hay cosas súper ternurita como esta. Ya subí mi primer video a YouTube, ¿no? Y entonces hay una serie de nuevas experiencias
que sin contingencia no habríamos tenido y que han obligado a la gente a entrar, a aprender, a hacer cosas, ¿no? También tenemos algunos otros casos. Por ejemplo, este es nuestro. Este es un profesor de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de nuestra universidad, Gama, que en 3 patadas ya tenía un montón de tutoriales, pero lo que me da muchísima risa es un tweet que circuló allí de alguno de los alumnos, ¿no? Quisiera ser tan eficiente como mi profe de televisión. En un día sacó 8 videotutoriales para usar el TriCaster, como que estuvo preparándose toda su vida para esta oportunidad de humillar a los demás maestros. Quienes conocemos a Gama sabemos que no nos quería humillar, pero al final de cuentas hay gente para la que ya es muy natural estar produciendo tutoriales porque resulta más fácil que la gente tenga acceso en distintos momentos, ¿no? Y entonces, en esta parte de que todas las generaciones hemos tenido que aprender, hay un elemento fundamental que yo quiero destacar, que es, tuvimos que hacer uso de soluciones creativas ante la emergencia. Tuvimos que sacar los elementos que era posible. Para algunos es más fácil o más conveniente por el tipo de materias y por el tipo de formación y por el tipo de procesos creativos que experimentan hacer tutoriales o grabar las clases y subirlas como video. Hay quien comentaba el otro día en el grupo que se compró su pintarroncito, hay quienes utilizan la pizarra en Teams o en Zoom, etcétera. Pero al final de cuentas todos hemos encontrado maneras. El asunto es cómo esta situación tan complicada nos obligó a salir de la zona de confort y nos obligó a aprender a incorporar distintos elementos, recursos digitales, que en condiciones normales quizá no hubiéramos hecho. Y otro elemento fundamental ha sido el apoyo entre pares. ¿Cómo resolvemos las dudas más simples? Preguntándole al otro. Y en algunos casos son preguntas desde dónde le tengo que dar clic para iniciar sesión, hasta qué aplicación me recomiendas para poder hacer una línea de tiempo que me permita tal cosa y que pueda trabajar en simultáneo con los alumnos. O sea, al final de cuentas, hay un asunto de apoyo entre pares que se ha gestionado, que de alguna manera ya era común en los entornos presenciales, pero que se ha enfatizado, que ha crecido, que se ha hecho más evidente y más interesante también en esta temporada de contingencia. Por otro lado, también se evidenciaron otras problemáticas de acceso, que no son solamente el asunto de tener o no tener dispositivos. Como les comentaba hace un ratito, el asunto de las regiones implica que hay diferencias en el acceso o en la calidad de la red. Hay también otro asunto de disponibilidad y capacidad de los dispositivos que ya platicábamos. El asunto de los roles familiares. El otro día me contaba una colega que tiene hijos que tiene que dar clases, pero también tiene que estar atenta a que su hijo aprenda a multiplicar, pero también está atenta a la comida, pero también está atenta a 20 cosas, ¿no? Entonces, esta separación de contextos es importante y en este momento como de reunir los contextos otra vez, o sea, son problemáticas que no dependen exclusivamente de la alfabetización digital, pero que sí se relacionan. Y otro elemento que muy pocas veces discutimos sobre es el de discapacidades. Y entonces pensaría yo más que en acceso, en inclusión. Me encontré este relato súper interesante de una chica que tiene discapacidad auditiva y entonces tuvo durante todo este tiempo complicaciones para poder estar participando activamente en las clases, hasta que una de sus maestras utilizó esto, o sea, utilizó una aplicación para que se pueda estar presentando en texto lo que ella va diciendo oralmente, y entonces fue una solución que encontró para que su estudiante pudiera estar participando con ellos, ¿no? Y entonces eso es muy, muy interesante en términos de cómo esta serie de problemáticas que se van agudizando se vuelven también un elemento donde salen las soluciones creativas, la preocupación por el otro, la empatía y la búsqueda del bienestar, porque esto evidencia algo que a veces en condiciones presenciales, en las oficinas, en los salones de clases, etcétera, lo sabemos, pero no siempre le hacemos caso. Es decir, cada persona es diferente, cada persona tiene una lógica diferente para comprender, para trabajar, para poder realizar determinados procesos y a la hora de enfrentarse con este tipo de problemáticas, pues bueno, hay
que encontrar maneras creativas de solucionarlos. Otro elemento fundamental que quiero colocar en la mesa son las fake news. Me resulta muy interesante como tema pensar en fake news, porque al final de cuentas, pues es la manera, digamos, taquillera que hemos tenido de 2016 para acá de nombrarle a las mentiras, ¿no? O a la información falsa, o a todos estos procesos de desinformación. El asunto clave en 2016 fue la utilización de información falsa en la campaña de Donald Trump, y ahí fue donde se volvió a hablar acerca de este tipo de temas, de información falsa, de noticias falsas, y de cómo eso tuvo implicaciones sobre una elección, en ese caso sobre la democracia, y pues vaya, se da en otros ámbitos también, ¿no? El asunto aquí es que hay fake news que ponen en riesgo otro tipo de asuntos de salud también, ¿no? En este tiempo. Por ejemplo, seguramente les tocó que les llegara en algún momento, si no les tocó los felicito, pero que les llegara en algún momento como, como nota en WhatsApp que ya había una cura para el coronavirus con ajo y cebolla, o que entonces tomar no sé qué cosa era muy relevante, ¿no? O cuando se empezó a difundir que cierto tipo de medicamento funcionaba para, y todo el mundo vació las farmacias y entonces dejaron sin medicamento a gente que tiene lupus o que tiene otro tipo de enfermedades complicadas, no tiene acceso a los medicamentos porque un rumor derivó en una conducta inapropiada por una serie de personas, ¿no? Entonces, al final, el riesgo de las fake news en este caso es mucho mayor porque pone en riesgo la vida también, ¿no? Entonces, bueno, el asunto con las fake news, sin ánimo de profundizar mucho en el tema, porque, como les decía, esto más bien es como plantear los escenarios de discusión, es que ante la incertidumbre, la gente necesita encontrar respuestas. Y entonces alguien produce, con la intencionalidad que sea, pero alguien produce estas noticias falsas, alguien las comparte, alguien las cree y las siguen compartiendo, pero de pronto la bola de nieve se hace gigantesca y las implicaciones que eso tiene socialmente, económicamente, etcétera, son enormes. Y entonces, de acuerdo con Buckingham y otros autores, las fake news también son un asunto que se debe discutir en la alfabetización mediática digital, y precisamente por eso la alfabetización digital no se reduce solamente al uso o a los conocimientos o habilidades básicas para manejar dispositivos, sino para manejar la información y la serie de relaciones que se construyen a través de estos recursos digitales. Porque en esta incertidumbre la búsqueda de certezas lleva a mucha gente a creer lo que sea, y generalmente lo que sea no es tan inocente, es lo más cercano a aquello que creemos, incluso si podemos tener la sospecha de que no fuera cierto, o aquello que coincide más, por ejemplo, con nuestra posición política, ¿no? Que eso lo hemos visto bastante también. Y bueno, ante ello han surgido iniciativas como Verificado, que ya existía, que estuvo en marcha en tiempos de las elecciones presidenciales, y luego también cuando fue el sismo en inicialmente en el sismo en 2017, luego en las elecciones en 2018, y ahora tienen una cobertura especial por el coronavirus, donde revisan las noticias que circulan para definir si son falsas o no. Pero bueno, no todo el mundo utiliza el recurso, también hay que decirlo, ¿no? Y bueno, un asunto aparejado es la gestión de la información. Ha habido una gestión muy irresponsable. Bueno, vimos un caso hace unos días, cuando en un noticiero en un canal nacional hubo este señalamiento de Javier Alatorre como de ya no le haga caso a López-Gatell, que algunos dicen que se sacó de contexto, otros dicen que sí llevaba como toda la intencionalidad, porque al final de cuentas el grupo Salinas ha hecho que sus trabajadores continúen trabajando, y que bueno, recayó en una sanción, un apercibimiento público por parte de la Secretaría de Gobernación, porque al final de cuentas estaba poniendo en duda información de la Secretaría de Salud, y en ese sentido estaba contribuyendo a otra serie de cosas entre la gente, ¿no? A otra serie de creencias, de discusiones, etc. Otro de los fenómenos que nos hemos encontrado en este tiempo, que bueno, es mucho más amplio, pero que en este tiempo también se ha exacerbado, es el de los expertos en todo.
hay discusiones con mucha frecuencia sin suficiente fundamento acerca de todos, absolutamente todos los temas contemporáneos. Y de pronto tenemos en nuestras redes a epidemiólogos, expertos en seguridad nacional, expertos en alguna cosa militar, expertos en economía, expertos en lo que sea, que en algunos casos no necesariamente son expertos, en algunos casos simplemente se están montando en la discusión contemporánea y están expresando su punto de vista, lo cual por cierto es muy respetable, pero lo peligroso o lo complicado aquí es que desoyen a quienes sí son especialistas en el tema y a veces colocan la discusión por encima, ¿no? A esto se le conoce como el efecto Dunning-Kruger, donde personas que tienen como menor expertise sobre un tema se colocan o se sienten con la posibilidad de colocarse por encima de aquello que pueden decir los expertos en el tema, ¿no? Y en ese sentido recupero este tweet de alguien que trabaja en el sector salud y que plantea, bueno, qué cantidad de infectólogos, epidemiólogos, bacteriólogos y expertos en salud pública con los que amanecimos hoy en Twitter, ¿no? Y bueno, esto, por supuesto, son elementos como para dejar en el tintero, pero me gustaría continuar con o dejar abiertos unos espacios para la reflexión en los siguientes términos. De entrada, 1. La contingencia evidenció las necesidades de alfabetización digital crítica. No solamente de contar con acceso, no solamente de contar con cierto tipo de habilidades para utilizar los medios digitales, sino de contar con habilidades para manejar la información, para crear información, para ser conscientes de lo que trabajamos, para ser propositivos y poder dar soluciones creativas a toda esta serie de desafíos que en la escuela, en la empresa, en donde sea, se nos están presentando en esta contingencia. Y en ese sentido es súper relevante retomarlo, volverlo a decir y enfatizarlo cada vez que sea posible. Resolver lo instrumental no es suficiente. No ha sido suficiente en el pasado, no es suficiente en este momento, no va a ser suficiente jamás. Porque en esto tenemos muchas experiencias. Hay proyectos, por ejemplo, como el de One Laptop per Child, que trataba de resolver la brecha digital dándole computadoras a los niños, o tenemos experiencias también en México con la enciclomedia, ¿no? Hay que llevar el dispositivo a los salones, aunque las escuelas no tengan luz eléctrica y los niños no hayan desayunado. Lo instrumental resuelve una parte, pero deja fuera otra. O sea, hay todo un asunto de habilidades, de capacidades, de experimentaciones, etcétera, que es mucho más complicada, que es mucho más interesante y que es mucho más necesaria también. Entonces, en ese sentido, enfatizo, lo instrumental no es suficiente y ya hay muchos estudios al respecto. La alfabetización digital no se reduce a dispositivos y habilidades técnicas. Hay un asunto mucho más fuerte. Y aquí cobra relevancia también, sobre todo con las experiencias que les mostraba. Algo que señalaba Ana Cermeño hace tiempo, bueno, este que cito aquí es de un artículo, pero está este libro también, de Inclusión Digital para la Inclusión Social, donde presentaba la experiencia de Enrédate, que es un proyecto que han tenido en la Universidad de Colima, y lo que planteaba es algo importantísimo. La necesidad es mucho más relevante que la norma, porque a veces queremos tener programas de alfabetización digital ultra estructurados, donde estandaricemos, donde todos puedan llegar a cierto nivel de uso de las tecnologías y entonces eso se vincule con otra serie de cosas y tal. El asunto es, a la gente le resulta significativo aquello que se conecta con su experiencia, con sus necesidades, que le resuelve algún asunto, que le permite dialogar, que le permite ser parte de, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas personas que en esta temporada han descubierto aquellas aplicaciones, por ejemplo, que les resultan relevantes para su trabajo y lo han hecho pues en el camino y como pueden, ¿no? Por ejemplo, bueno, maestros de música que están descubriendo aplicaciones para grabar, para conectar cosas, para poder compartir partituras, que están haciendo experimentación para ver cómo montan una canción, etcétera. Porque al final de cuentas eso se relaciona directamente con sus intereses, con su experiencia, con sus necesidades y con aquello que les apasiona.
no necesariamente un programa de alfabetización digital ultra sofisticado lo resolvería porque no es específico y no está contextualizado y no atiende a la serie de necesidades que tienen, ¿no? Hace ratito les mostraba en la parte de 2 canales de YouTube, el del profesor viejito que tuvo que entrarle a eso en esta temporada y el de mi colega Gama, que ya estaba y que ya tenía una serie de materiales allí. Porque al final de cuentas, si lo pensamos, la plataforma es la misma. La utilización es, bueno, guardando toda proporción en términos de la capacidad de producción, pero es más o menos similar. La intencionalidad puede relacionarse también, pero la manera y la experiencia en la que cada uno de ellos llegó hasta allí es distinta. Y ahí es donde resulta significativo pensar cómo llegaron allí y cómo les resultó significativo, ¿no? En estos días, bueno, voy a abrir un paréntesis. En estos días, ahí está lo que les dije. Hay perros ladrando. Los dejé afuera, cerré la puerta, se los juro, pero ahí están. Bueno, regresando al paréntesis que pensaba abrir, en estos días, bueno, vine a casa de mi mamá para poder tomar cuidado de ella, pero me encontré con una serie de joyas que yo había dejado aquí cuando todavía vivía aquí. Me fui de aquí en 2006. Por ejemplo, esto fue mi primer celular. No me acuerdo ni qué capacidad tenía, y no me importa. Y no tomaba fotos y no hacía 20 cosas, pero para mí era significativo porque esto era mi conexión con mis amigos, con mi familia, con el mundo, ¿no? Luego me encontré este otro que fue mi segundo celular, y este ya tenía camarita, entonces era muy feliz. Pero de nuevo, la capacidad que tenía cualquiera de estos celulares no se compara, pero para nada, con la que tienen ahora, que aún así la agotamos, pero era significativo por la serie de cosas que me permitía. Y entonces mi experiencia con las tecnologías digitales está vinculada a esos aparatitos que me volví a encontrar, a las computadoras que tuve en aquel tiempo, al micromundos con la tortuguita moviéndose que veíamos en secundaria, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de elementos donde cada uno de nosotros va configurando su experiencia con los medios y con la tecnología en función de su historia, en función de sus necesidades, en función de sus pasiones. Y aquí el reto para quienes pensamos en alfabetización digital es cómo conectamos eso para trabajar alfabetización digital crítica, suficientemente contextualizada, suficientemente responsable, que no sea necesario que nos llegue otra contingencia para que tengamos que pensar sobre esto, sino que realmente estemos preparadas y preparados con cierta anticipación. Y pues bueno, por mi parte es todo. Justamente la lógica del conversatorio, aunque bueno, me llevé más tiempo de lo que había planeado, pero la lógica del conversatorio pues es que dialoguemos todas y todos, entonces pues ya, voy a dejar de compartir pantalla, pero ahí están mis datos por si quieren continuar la charla por esta vía, por escrito, pero pues de todas maneras ahorita continuaremos en la plataforma. Muchas gracias. Gracias, Doris. Gracias por estos detonantes para un buen diálogo. Y nos ponía en el chat Rebeca Domínguez. No sé si, Rebeca, desees platicarnos tu reflexión. Sí, gracias. Pues en mi caso lo que comentaba era por las carencias que la mayoría de mis estudiantes viven y que no son solo económicas, sino que vienen ya de otras dinámicas familiares conflictivas de años, ¿no? De generaciones que viven en espacios muy reducidos y entonces ahora hay muchas personas viviendo e interactúan. Y esto, si bien ninguno me ha comentado que haya experimentado, pues, digamos, algún tipo de violencia física, no sé si algún otro tipo de violencia sí, pero que quizá no lo tengan tan reconocido. Sí me han contactado algunos y me han, incluso noche, ¿no? Que han estado en una crisis, y pues los he tratado de contactar con líneas que diversas instituciones están ofreciendo de ayuda, porque les digo que yo les puedo apoyar con afecto, pero que yo no soy profesional para hacerlo, ¿no? Y que quizá pudiera yo hacer algo irresponsable.
Entonces sí he notado esto y que se le suma que la mayoría han estado en situaciones de desempleo o que ya trabajaban los estudiantes o que han tenido que trabajar y entonces pues no pueden estar al pendiente de sus clases. Y que desafortunadamente pues por todas las situaciones que estamos viviendo todos, quizá hay algunos profesores que no tienen la oportunidad de ser flexibles en sus horarios, por lo que comentaba Doris, tienen a sus hijos en casa y probablemente no tengan la oportunidad de decir, sí, en el momento en que tú quieras me conecto. Y entonces se pierden la clase y, en fin, esto es pues todo lo que han estado enfrentando. Claro, al final de cuentas, esto abre la puerta para otra serie de problemas y también para otra serie de búsqueda de intervenciones. Los institutos de la mujer o no mujeres, UNESCO, etcétera, han hecho énfasis en la problemática particularmente para las mujeres, pero me parece que para niñas, niños y adolescentes debe ser también bastante complicada, porque al replegarse a la casa implica estar 24/7 con quien a veces es el agresor o la agresora. Entonces, al final, eso que planteas en términos de violencia a veces no lo conocemos, pero sí suele ser complicado, ¿no? Y en ese sentido, sé, por ejemplo, Sí. que en algunos institutos de la mujer les han pedido que se queden a trabajar justamente para atender este tipo de denuncias, ¿no? Otras áreas sí se pueden ir a casa, pero ellos no. Y el asunto también a veces pasa por lo cómico. A lo mejor también ya han visto memes o han visto estos videos que circulan donde la mamá entra gritándole al hijo, porque le dice, ahí nada más estás pegado con tu computadora, pero resulta que el niño está en clase, ¿no? Y entonces al final hay toda una serie de dinámicas familiares, de presuposiciones que se tenían sobre una cosa, que luego cambian en este tiempo de contingencia, ¿no? Por ejemplo, muchos profesores tienen la lógica de no permitir que las y los estudiantes utilicen celular en la clase, o a veces que ni siquiera utilicen computadora porque se distraen, ¿no? Y ahora los estamos obligando a que estén en la computadora o en el celular o alguna cosa, porque es la única vía por la que podemos continuar, ¿no? Entonces, al final, eso nos ha tenido que cambiar forzosamente la serie de cosas que tenemos. Pero regresando a lo que planteaba sobre el espacio, abre muchas reflexiones sobre el espacio, tanto en términos geográficos, dónde hay acceso, dónde no, cómo se configura, como en términos del espacio incluso habitacional, ¿no? O sea, ¿se tiene o no se tienen las condiciones para que 3 o 4 integrantes de la familia estén conectados al mismo tiempo, trabajando, estudiando, participando en una junta y resolviendo la vida familiar? Ciertamente, yo creo que también el espacio participa en lo que significa, ¿no? El sacar a los chicos de las aulas y llevarlos a la casa y convertir el espacio en un espacio de aprendizaje es complicado, porque la casa no significa un espacio de aprendizaje formal, donde tengas guías de trabajo, donde tengas tus clases en línea, y esa es otra de las complicaciones que se dan. Muy bien. Sí. Marcela nos compartía una experiencia en Chihuahua acerca de las fake news. Marcela Villaseñor, si nos platicas este caso de fake news en Chihuahua, Marce. Sí, hola. Bueno, yo entré un poquito tarde a esta plática, pero bueno, es obviamente un tema que a mí me interesa, porque justamente antes de lo que había sucedido con Javier Alatorre, en Chihuahua 2 grandes periódicos publicaron una fotografía de cuerpos, de muchos cuerpos como en un hospital, diciendo que el Estado estaba encubriendo que había muertes en Chihuahua, cuando la fotografía era de... perdón. La fotografía era de Ecuador, creo, o algo así. Entonces, también hubo un apercibimiento, de hecho el gobernador salió, hizo una declaración, y luego, pero después vi también que artículo 19, que trabaja con cuestiones de libertad de expresión, decía, o sea, hacía un llamado a tener cuidado con este tipo de situaciones, porque puede haber una situación de control de la... O sea, puede haber un problema con la libertad de prensa. Entonces, ahorita creo que justamente es una cuestión muy interesante esto de la alfabetización en los medios.
también veamos la primera, por ejemplo, cuando sacó el tuit López Dóriga diciendo que había muerto la primera persona de COVID y que no había sido cierto. Y yo lo compartí porque varios medios replicaron sin ni siquiera formalizar. Entonces, confirmar. como que también hay una situación. Hay una situación como muy complicada en cómo tendrían que volver a trabajar los medios y cómo hay esta como urgencia por divulgar la nota cuando no la han podido comprobar, ¿no? Entonces, ese a mí se me hace una situación como muy interesante. Sí, tal cual. Porque entonces viene aquí una situación de, hay más, como que le dan mucha más importancia a rápidamente sacar la nota antes de verificarla. Y me refiero, claro, o sea, pienso en esa primera nota de López Dóriga, porque entonces vi que fue López Dóriga que lo puso, pero luego lo reposteó, creo que Sin Embargo, luego lo reposteó, o sea, varios medios, entonces dije, lo voy a pasar. Y pasé la nota a mis hermanos, porque ya, según yo, dije, hay 2 o 3 medios, según yo, que me pueden validar que esa información, pues no es falsa. Entonces, como que sí hay una situación interesante, como cómo tienen que volverse a alfabetizar los periodistas y los medios, ¿no? No sé, por ahí también se me hace como muy interesante esa propuesta, y cómo no, a través de eso, no mermar la libertad de expresión, ¿no? Por supuesto. Sí, yo creo que sería interesante en otro momento y en otro espacio recuperar la reflexión en torno al periodismo, porque en este momento solamente abordé la parte de las fake news o del manejo de información que se ha hecho para relacionarlo con alfabetización digital, pero como dices, esto abre muchas discusiones acerca de las prácticas periodísticas, de esta búsqueda de tener la información de manera rápida, que deriva en que a veces no se confirme la información como debiera y que tiene otra serie de implicaciones, ¿no? Y que, bueno, le pasa a medios muy reconocidos también, no solamente a nuestra tía la que manda piolines en WhatsApp, ¿no? Te escuchamos, Yendi. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Doris, pues primeramente que me parece muy interesante los aprendizajes de la contingencia que estamos llevando a cabo. Y con respecto a ellos, en el que hablaba sobre se evidenciaron las problemáticas de acceso, creo que además de lo que tú mencionaste de la disponibilidad, de los roles familiares y la dinámica de cada uno de ellos, así como de las discapacidades, vale la pena también tomar en cuenta la sociedad y la cultura. Por ejemplo, las personas que se resisten al cambio. En lo particular, claro, me tocó ver algunos maestros que se resistían. Entonces, creo que esa es la primera barrera que hay entre nuestra era antes del COVID-19 a la alfabetización digital. Porque a veces los mismos maestros se ponen la barrera de decir, no, yo no hago eso, yo no utilizo eso, y desde ahí ya creamos pues algo que deja a los alumnos en cierta medida fuera de la información que se puede tener con el acceso a estas, ¿no? Creo que cada uno de los puntos de los aprendizajes de la contingencia que tú desarrollaste, hay muchas cosas muy buenas y a lo mejor en cada uno de ellos se puede profundizar más, pero a mí me parece muy interesante esa parte de cómo cada persona toma la contingencia de manera muy diferente. Entonces, hay quienes estamos muy abiertos al cambio, pero hay quienes estamos totalmente cerrados y nos cuesta trabajo abrirnos a la alfabetización digital. Sí, por supuesto. De pronto hay muchos prejuicios sobre las tecnologías, ¿no? Y como dices, hay mucha resistencia al cambio. En todos estos días se han visto cualquier cantidad de discusiones en muchos sentidos. Por ejemplo, de pronto padres de familia que ya no quieren pagar la colegiatura porque ya no hay clases, ¿no? Y es como, bueno, sí hay clases, pero no hay clases. Pero quienes hemos dado clases en línea sabemos que es mucho más demandante que las clases, digamos, presenciales, ¿no? Por todo el asunto de, en este caso, bueno, de replantear el asunto, porque, bueno, me gustaría hacer una precisión. Tuvimos que entrar a dar clases en línea, pero no con la lógica de las clases en línea, no de la educación en línea, que tiene otro tipo de diseño, que tiene otro tipo de lógica con los objetivos, con las actividades, etcétera, y que no necesariamente es sincrónica, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es conservar la lógica presencial
de los horarios, de la presencia, etcétera, nada más que con recursos digitales. O sea, es más bien como una especie de educación emergente en línea y no necesariamente educación en línea. Pero bueno, en el camino el asunto es, de pronto se abren muchas reflexiones sobre si vale o no vale la pena seguir estando allí, porque resulta que a veces se percibe como si no fuera o como si no fuera suficiente o tal. El otro día un estudiante, que no es mi estudiante, puede ser en otro foro, pero un estudiante de 18, 19 años quizá, decía, es que no es la misma calidad en línea que en vivo. Entonces, ¿desde cuándo la calidad educativa está relacionada con el espacio donde se da? Tiene que ver con otra serie de cosas, ¿no? Y a veces no lo alcanzamos a ver y a veces experimentamos esta resistencia al cambio en cualquier cantidad de generaciones, ¿no? Y en ese sentido, es muy, muy interesante también ver cómo durante muchos años, pensando en los ámbitos escolares, hay resistencia, por ejemplo, a utilizar las plataformas institucionales, Moodle o Blackboard o lo que sea que se utilice en la institución donde estamos, pero de pronto fue como el único recurso al que asirse, ¿no? Y entonces esto puso en juego otra serie de cosas, la capacidad que tenían las propias plataformas institucionales para soportar o no la cantidad impresionante de estudiantes y profesores que se podían conectar al mismo tiempo. Y entonces, retomando lo que planteabas de las resistencias al cambio, las vemos en todos los escenarios. O sea, al final de cuentas, hay resistencias al uso de las tecnologías para muchas cosas y hay algunos escenarios que incluso no están preparados para, por ejemplo, asociaciones académicas internacionales que se están preguntando si hacemos o no hacemos elecciones porque el reglamento dice que debe ser presencial. U otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, da para seguir platicando. Gracias. Gracias. Lidia Almanza, cuéntanos. Bueno, pues en una de estas noches de insomnio, de pensar, y a lo mejor pensar desde diseño curricular, yo creo que esta transición forzada ya no nos debería dejar, pienso yo, en seguir pensando en la educación de la misma manera. O sea, no podemos creer que va a pasar esto, que vamos a regresar al aula y vamos a seguir diseñando o educando igual. Sí ha sido muy pesado, muy cansado, pero ya creo que esta llamada de atención es precisamente para ubicar que ya no podemos seguir haciendo las cosas igual. Y lo digo desde diseño curricular, yo ya creo que no podemos seguir diseñando igual. No digo que ya todo va a ser mixto y ya todo va a ser de lo virtual a lo presencial y así, ¿no? Pero creo que esto que nos ha forzado a cambiar, entonces, como tú decías, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos a esperar que haya otra contingencia para ver ahora cómo la vamos a enfrentar? Yo creo que esto ya nos enseñó que ni va a ser la primera ni va a ser la última. Y entonces, ¿qué vamos a hacer como docentes? Pienso desde la universidad, que es donde yo trabajo, y pienso desde diseño curricular, que es donde también trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, yo creo que ya no puede ser. Sería todo y te amo, amiga. Gracias, yo también. Le pedí a mis amigas que estuvieran para que me echaran porras. No, no es cierto. No, bueno, el asunto, creo que justamente la enseñanza no solamente para la alfabetización digital, sino para cualquiera de las áreas de nuestra sociedad, después de una contingencia como esta, tiene que ser, bueno, ¿y qué carambas vamos a hacer con nosotros, con todos nuestros procesos, con toda la serie de cosas que somos? Porque al final de cuentas, esto nos regresó un poco en el tiempo. Hay una reflexión en un libro de Anthony Giddens, lo han manejado también otros autores, pero yo me acuerdo de cuando lo planteó Giddens, a propósito de la relevancia que tuvo la incorporación del reloj en la sociedad, porque se relacionaba con una época histórica particular, con el asunto de la industrialización y con este paso de los trabajos o los oficios que se realizaban en las casas y luego se sacaron de ese escenario para realizarse en otro tipo de áreas, ¿no? Entonces se separaron las áreas de vivienda y las áreas de trabajo. Y entonces cobró relevancia el reloj porque marcaba horarios. Y entonces la gente ya no comía a la hora que tenía hambre, como cuando estaba
no sé, haciendo los zapatos el zapatero en su casa, sino a la hora que tenía oportunidad, de acuerdo con su horario, de salir. Y eso lo he recordado mucho todos estos días, porque de pronto a la hora de regresarnos a las casas, es un poco volver a esta época en la que los oficios se realizaban en las casas, ¿no? O sea, con esta lógica del home office, estaremos muy tecnologizados y lo que quieran, pero al final de cuentas es llevar el trabajo a la casa. Y en ese sentido, regresamos a esa lógica, pero al mismo tiempo no, porque seguimos con la otra de los horarios, de las presencias, etcétera. Y entonces, sí vale la pena preguntarnos qué de esto queremos seguir conservando, qué de esto es relevante que sigamos conservando y en qué cosas de plano mejor vale la pena que, pues que replantemos, ¿no? Desde nuestra relación con la naturaleza, la lógica de los sistemas de salud pública, por ejemplo, que a veces son los que menos presupuesto tienen, los sistemas educativos, las prestaciones o no que tienen las y los trabajadores de ciertos sectores, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que repensar. Y en términos de digitalización, tenemos que repensar mucho, 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 mucho. En este caso, hay un meme que seguramente habrán visto donde dice, ¿qué fue lo que aceleró la digitalización en tu empresa? Y hay varias opciones, desde el CEO, las tendencias, etcétera, pero la opción que gana es el coronavirus. Y más allá del meme, al final de cuentas, hay una serie de cosas que tenemos que reflexionar en torno a esta obligación de replegarnos, de irnos hacia lo digital, pero también de ver, bueno, qué sacamos de allí y qué cambiamos, porque pues no tendríamos que estar allí de la misma manera después de una crisis. Perdón, había levantado la mano Raúl, me parece, ¿no? Raúl Hernández, Rebeca Domínguez. Hola Doris, perdón. Hola. Hola, buenas tardes, creo que ya, ¿verdad? Sí. Bueno, antes que nada, felicidades por la plática. Gracias. Interesante. Pero me quería plantearte dos cosas. Hablabas o hacías una aseveración que decía, hay que hacer mucho más allá de la alfabetización digital. La alfabetización digital crítica va más allá de la parte que nos decías de esta parte funcional o instrumental, que es lo que la mayoría de nosotros sabemos, o muy poquito o un muchote, pero manejar plataformas, manejar dispositivos, manejar aplicaciones. Y nos dejaste muy claro que esto no es la alfabetización digital como tal o crítica. Nos decías que habría que trabajar mucho más en la función crítica de nuestra alfabetización digital. Y nos decías, esto sería algo mucho más relevante y conllevaría muchas otras cosas. Pero sin embargo, creo que en esta parte faltó un poquito a lo mejor me perdí yo, ¿verdad? Pero faltó profundizar. ¿Cómo podríamos generar esta parte de la función crítica de la alfabetización? ¿Qué necesito yo como docente? Porque la alfabetización instrumental me queda muy claro que es métete tutoriales, aprende a descargar, haz todo un equipo, una forma de producción muy profesional o muy básica, aprende a manejar 2, 3 botoncitos y quizás donde muchos nos quedamos como docentes ahorita, boom, córrele y ve, aprende a manejar Zoom, aprende a manejar Claro, aprende a manejar Moodle, diferentes actividades. Pero, ¿cómo podemos hacer para que nosotros, profesionales de la educación, profesionales de la medicina, trabajemos en esta parte de la función crítica de la alfabetización? ¿Cómo lo puedo hacerme yo de ello? Híjole, es un camino súper desafiante porque implica que podamos acceder a la información y que podamos, a los recursos digitales a través de estos medios, pues, y que podamos cuestionarlos, que podamos pensar en las condiciones de producción, que podamos pensar en toda una serie de cosas. Por ejemplo, con mucha frecuencia asumimos que las cosas que están publicadas son ciertas. Hace ratito veíamos un asunto a propósito de la información acerca de la epidemia, de que si se dio la noticia del primer muerto que en realidad no era, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que en algunos casos creemos porque lo publicó alguien que tiene trayectoria en los medios, ¿no? Coincidamos o no con su perspectiva, pero al final de cuentas tiene cierta trayectoria en los medios. Eso es una posición a veces muy inocente.
no nos tendría que corresponder como audiencias estar verificando la información si tuviéramos medios más responsables, más cuidadosos, etcétera, pero tristemente no los tenemos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí requiere como una serie de preguntas nuestras a propósito de lo que se está compartiendo, cómo y qué implicaciones tiene. Otro asunto es que tenemos una memoria muy corta, muy corta. No sé si hayan visto, seguramente sí, un video donde presuntamente el Papa Francisco le responde a López Obrador una serie de cosas. Y entonces mucha gente lo ha compartido en diferentes momentos y ahí hay un asunto de posición política, pero bueno, voy a ventanear y no a un grupo en el que estoy, porque hay una persona específicamente que lo compartió en, no me acuerdo si era 2018 o qué, cuando salió ese video, lo compartió y entonces le decíamos, no, mira, es información falsa, porque entonces el video está como sacado de contexto, no era una respuesta, bla, bla, bla. Entonces decía, ok, pero entonces llegaron las elecciones y fue el otro momento coyuntural y lo volvió a compartir, el mismo video. Y volvió a salir la discusión de, oye, pero es que mira, es información falsa y no sé qué. Ya no se acordaba de que habíamos discutido eso meses antes. Y luego llegó la toma de protesta y fue otro momento coyuntural y lo volvió a compartir. Y entonces así, o sea, pongo ese caso porque es exactamente el mismo video compartido 6 veces por la misma persona en el mismo grupo y donde las 6 veces se arma la misma discusión. El asunto es, como sociedad tenemos una memoria muy corta acerca de la información. Nos pasa muy seguido, por ejemplo, cuando matamos 2 veces o 3 o 4 o 5 a determinados autores, ¿no? Que resulta que es el aniversario de muerte de, no sé, de Bauman o de Humberto Eco o de quien sea y de pronto ya estamos lamentando la muerte, pero resulta que ya se había muerto hace 1 año, hace 2, hace 3, ¿no? No tenemos mucha memoria y no tenemos mucha, a veces parece como que no sabemos leer y en este sentido vale la pena que reflexionemos sobre nuestra capacidad de atención a las cosas, a los materiales, tanto aquellos que son, digamos, formativos como los que son simplemente de entretenimiento. O sea, ¿quién lo produjo? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era el contexto en ese momento? Como preguntas que nos tenemos que hacer y de las cuales no tenemos que hacer una super investigación, pero sí entender que todos, absolutamente todos los contenidos mediáticos son producidos en un contexto, bajo ciertas condiciones, con ciertos intereses también, con cierta intencionalidad y que las cosas no son tan inocentes y no las tenemos que asumir de una manera tan inocente también, ¿no? Es decir, sí necesitamos ser mucho más cuidadosos con la información que compartimos. Y entonces, en ese sentido, es pensar más allá de los dispositivos y, como decía, de las habilidades técnicas. El asunto es, ¿qué tanto podemos pensar eso? ¿Qué tanto podemos llevar procesos reflexivos acerca de los usos que hacemos de los medios? Ok, gracias, Doris. Me llevo algunas reflexiones y me siguen quedando algunos cuestionamientos. No sé, yo veo cuando veo tus presentaciones, veo que siempre nos pones la fuente, la cita. Y esto me hace pensar, obviamente, que antes que mostrándolas a nosotros, llevaste a cabo una búsqueda bibliográfica, una crítica, y finalmente una síntesis de una crítica, y nos las das como ya revisora de fuentes. Esto sería como un principio en el cual como el docente podría empezar a ser no nada más instrumental, sino un tanto crítico en esa alfabetización. Sí, y como es un asunto también de dejar, digamos, dejar de manifiesto de dónde salió la información y también abrir la puerta para si se quiere ampliar sobre determinado tema. Por ejemplo, la presentación no era sobre el efecto Dunning-Kruger, pero se mencionó. Entonces, si alguien quiere profundizar, puede buscar ese texto de Dunning de 2011, donde señala con mucha claridad a qué se refiere, ¿no? Entonces, se puede ampliar la discusión muchísimo a partir de este tipo de vetas y puertas que van quedando abiertas, ¿no? Muchas gracias, te agradezco, como siempre, y felicidades. Yo también. Muchísimas gracias, Raúl. Bye. Lo tenemos a Rebeca, ¿no? Perdón. ¿Te habías levantado la mano? No, sí, no, pero no, fue error. Por ver el chat apreté la manita, perdón. Perfecto. Okay. Muy bien, vamos con Ernesto Pérez.
Hola, hola. A ver si me escucho porque estoy en un lugar Te muy escuchamos en cetáceo, pero sí te inestable escuchamos. de internet, donde deben resolver una emergencia. Ay, a ver, Ernesto, creo que te perdimos. me encanta la provocación, Raúl, porque por ahí va mi observación justo. Ajá. El temor hoy es que estamos confiando mucho en la tecnología. Estamos apostándole mucho al tema tecnológico. Si no me escuchan, ya lo pongo por escrito, pero mi temor es que la parte crítica, yo le respondería a Raúl, tiene que ver con toma de conciencia. Toma de conciencia. A mí me parece, ahí hay que recordar mucho a Freire. Yo creo que esta visión es crítica, es tomar conciencia de las condiciones, de las estructuras, lo que ya decías, Doris, porque creo que se está romantizando mucho a la tecnología. Me parece que estamos entregándole todo. Entonces, a mí me da un poco de temor ver cómo se sale la discusión en las cuestiones tecnológicas y tenemos que hacer conciencia de las desigualdades, de las estructuras que ya mencionabas, ¿no? De los algoritmos. O sea, porque hoy día seguimos con el mito de creer que los niños, porque usan tabletas y iPhones, son grandes usuarios de tecnología. Cuando estos son dispositivos fabricados para ser usados por un chimpancé. Entonces, o sea, cualquier niño lo puede usar con un lugar. Y ahí me parece. Entonces, toma de conciencia de los algoritmos, de las estructuras de la programación, del poder, de todo lo que hay atrás. Yo creo que es un factor clave. Gracias, Doris, por la conversación de esta mañana. Muchísimas gracias por el punto. Sí, yo coincido en que romantizamos mucho la tecnología y obviamos una serie de desigualdades y elementos que tendríamos que tener mucho más presentes siempre, no nada más ahora. Yo creo que la contingencia ahora nos obligó a voltear a ver a esos espacios donde no necesariamente hay acceso o no en las mejores condiciones o no con la mejor calidad o donde se tienen severas carencias, donde está resultando más complicado, ¿no? Pero ciertamente por un lado se está romantizando y por otro lado se está satanizando mucho también, porque al final todos los días sale alguna cosa de en tal cosa se están robando datos y entonces no sé qué. Las vulnerabilidades en las plataformas han estado siempre, por ejemplo, ¿no? Y no siempre reflexionamos sobre ellas. Un elemento que se está poniendo apenas en la agenda de discusión, digamos, más amplia, porque los colectivos sobre tecnología y derechos digitales ya la traían, es la parte de seguridad digital y la parte de cómo nos relacionamos con las plataformas, con los dispositivos, con los entornos en términos
seguridad, ¿no? Y por el otro lado, esto que planteabas, Ernesto, me parece súper relevante. O sea, romantizamos la tecnología a tal grado que parece que ya se puede resolver todo a través de ella. También en la serie de reflexiones que han circulado a partir de la pandemia, hay una donde decía que la mayor parte de los trabajos se pueden hacer desde casa. No, incluso cuando sean cosas que en las que parece que lo podemos hacer como una clase o algo así. No, o sea, por algo necesitamos los entornos diferenciados, por algo las escuelas que tienen la lógica presencial cumplen otro tipo de lógicas, no solamente la parte del aprendizaje, sino todo un asunto de socialización y demás que no siempre se da a través de estos entornos. Y por algo mucha de nuestra vida está afuera. Me parece que el reto ahora es tratar de darle a la tecnología su justa dimensión. No es solo un instrumento, pero tampoco es la panacea que nos va a resolver la vida. Y por otro lado también en pensar que, bueno, ya vivimos con estos medios, ¿cómo le vamos a hacer para que nuestra utilización de ellos no sea por una emergencia, no sea porque todo el mundo está allí, sino que sea una utilización mucho más consciente, responsable, crítica, creativa y significativa para todos y todos, ¿no? Norma. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, hola Doris, muchísimas gracias por todo esto. Otra vez un aplauso, muchas gracias. Fíjate, pues bueno, de alguna manera ya me ganaste el comentario con todo lo que estabas diciendo. Si bien la tecnología, pues bueno, hemos tenido que aprenderla de manera acelerada y ver cómo integrar, como decía Raúl, identificar los botoncitos, subir tus presentaciones. Efectivamente teníamos la decisión de tener el contacto físico, de la necesidad de ser seres sociales, como docente de identificar hasta el humor en el que llegó tu estudiante, verlo participar, cambiar el tono de voz, decidir cambiar tu estrategia. Si estás haciendo una presentación y si ves al grupo aburrido o poco conectado contigo, pues lo apagas, usas el pizarrón, haces otra estrategia. A veces como docente casi bailas para los estudiantes. O sea, finalmente los tienes que integrar, los tienes que motivar, tienes que engancharlos en lo que estás viendo. Y bueno, eso es difícil hacerlo en los medios digitales, ¿no? Sobre todo cuando a veces no sabes y ha habido, como tú dices, sin querer mencionar tanto de los memes, que a veces tu alumno se conectó, aparentemente está presente, pero puede estar hasta dormido, ¿no? Y cobijado y no se enteró ni de que estás viendo ni que estás teniendo la clase, pero está pasando asistencia y está contigo. Lo que al menos en clase lo motivarías o encontrarías la manera de enganchar. Entonces, realmente difícil y yo creo, entre todo lo que dicen, no vamos a regresar a hacer lo mismo. No. O sea, finalmente esto va a cambiar la vida en muchísimos sentidos. El COVID y el riesgo que va a existir, no solamente ante este virus, cuando se vaya, el riesgo potencial de que existan otras cosas, tan solo el cambio climático y demás. O sea, finalmente tenemos que ver que esto llegó nuevamente para quedarse, tenemos que incluirlo. Y mucho de lo que mencionaban, el pensamiento crítico, ha sido muy difícil. Para mantener el pensamiento crítico y poder analizar, pues la gente tiene que tener una cantidad de habilidades para poder saber qué es plausible, para saber si un estudio tuvo un tamaño de muestra, si tuvo una intervención, si los resultados están bien analizados, si son congruentes, si son concordantes con el resto de la literatura. O sea, todas esas herramientas se tienen obviamente que enseñar, no van a aparecer por arte de magia y en todo esto también se deben de crear procesos, herramientas, no sé, una gran cantidad de cosas que puedan favorecerlos a través de la presencia no física. Claro que esto nos pone en jaque como docentes porque, por ejemplo, quienes damos metodología de la investigación con los estudiantes, no en doctorado puede ser otro boleto, pero en licenciatura o aún en maestría, se parece quedar, o al menos yo lo estoy viviendo, parece quedarse todo el trabajo solamente para el docente que está dando la materia. ¿Por qué? Porque el alumno infiere que estás 24 horas, te puede estar enviando de manera permanente su trabajo, aunque tú no seas el asesor, y entonces estás revisando 40 trabajos al mismo tiempo, porque no te permiten de otra manera, entonces tú eres quien está revisando una, otra y otra vez los trabajos.
Entonces, creo que en educación se debe, seguramente ya existe toda una metodología precisa de decir qué material, con qué colores, con qué características, con qué longitudes debes de tener, qué tanto es capaz de asimilar el alumno. O sea, tendremos que aprender un montón de cosas y procedimientos para poder realmente transitar a todo esto que estamos haciendo ahorita. Sí, y sobre todo creo que tenemos que aprender a identificar diferentes dimensiones. Ahorita que planteabas, me quedé sobre todo con lo primero, que decías que en contextos presenciales es más fácil, digamos, como tantear el humor o ver cómo andan las y los estudiantes. Y se relaciona con algo que había dicho Ana María Navarro en un comentario de acá, que ahorita que me regresé lo encontré, fue desde hace una hora. Donde decía que el considerar que los jóvenes niños son expertos en tecnologías digitales lleva también a soslayar el estrés al que estos están enfrentando en este momento con sus actividades trasladadas a las plataformas. Creo que en este momento, además de todos los desafíos a los que nos enfrentamos quienes tenemos trabajo docente, es que del otro lado, además de una serie de experiencias de aprendizaje, de los contextos familiares que ya dijimos, etcétera, hay unos niveles de estrés impresionantes también. Y eso, de nuevo, no depende de la alfabetización digital, pero cómo se relaciona, porque al final es un momento en el que hacer uso de las tecnologías, para quienes tienen oportunidad, no es opcional. O sea, han tenido que estar allí, no ha sido su decisión estar o no, y al final de cuentas eso tiene sus implicaciones. Y sobre lo segundo que planteabas, hay una necesidad, en este caso me enfoqué en alfabetización digital porque pues es la línea que trabajo dentro del doctorado, así estaba planeada la charla desde enero, pero hay una necesidad de alfabetización de muchos tipos. Hay autores que hablan de multialfabetizaciones o de multiliteracidades. Por ejemplo, de alfabetización científica. No tenemos una formación científica suficientemente fuerte en las escuelas, no para que las y los estudiantes se conviertan en científicos, sino para que aprendan a vincularse con materiales científicos, ¿no? Y entonces tenemos que muchas de estas fake news que circulan tienen que ver con que la gente no conoce, por ejemplo, cómo es el proceso, o no conocemos, porque yo tampoco lo sé, cómo es el proceso, por ejemplo, para crear una vacuna, probarla, a qué regulaciones tiene que estar sujeta, cuánto tiempo tardaría eso, etcétera, ¿no? Y de pronto hay una nota falsa donde dice que la vacuna que cura el coronavirus ya está disponible en tal hospital, ¿no? Entonces, o sea, al final tiene que ver con otro tipo de alfabetizaciones en otros entornos. Creo que es una súper oportunidad para muchas áreas. O sea, pienso concretamente en el área de educación. Tenemos que replantearnos desde educación básica qué necesitamos saber para funcionar y para sobrevivir y para ser felices también, que también se van en la vida social, pero sin ánimo de hacerle el efecto Dunning-Kruger y de hablar de cosas de las que no soy experta con asuntos, por ejemplo, del presupuesto. Me parece que la gran enseñanza para todos los países es: necesitamos más inversión en ciencia y tecnología, en educación, en salud. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero necesitamos atender esos elementos que son los que están con problemáticas ahora. Pero bueno, hay alguien más que está levantando la mano. La doctora Susi y luego Rosangélica. Muy bien. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues bueno, yo estoy un poco lejos de ustedes, los saludos del Estado de México. Qué gusto. Yo trabajo en educación básica, especialmente en educación preescolar, y me ha encantado escucharlos porque creo que en todos los niveles tenemos las mismas angustias, ¿no? El contexto en el que nosotros trabajamos es totalmente adverso a esta situación porque es un contexto de alta vulnerabilidad, de una zona muy marginada donde difícilmente los padres, hablo de niños de preescolar, tienen teléfono. Entonces, si no tenemos teléfono, imagínense Google, ¿no? Por ejemplo,
o algún otro sistema para conectarse. Pero bueno, lo que nos ha enseñado esta emergencia, de todo lo que he escuchado, tengo algunas notas que me parece prudente compartirlas. Por ejemplo, ustedes hablan de escolarizar la casa. Es cierto, no podemos escolarizar la casa. La casa es un ambiente donde tenemos al perro, donde tenemos al papá que entra, donde tenemos a la mamá que le decimos, no recogiste tus trastes del desayuno, por ejemplo, ¿no? Es un contexto totalmente diferente, no es un ambiente de aprendizaje. Bien lo decía la doctora Doris Milda, que pues el contexto de la escuela tiene especialmente su espacio, ¿no? Pero bueno, entonces, ante esta emergencia, las actividades que diseñamos los maestros para que se trabaje en casa, creo que es muy importante analizar qué tipo de actividades se les está dando a los chicos. No es lo mismo estarlos trabajando en casa que estarlos trabajando en la escuela. Y aquí es donde yo hago esta reflexión. Creo que lo que tenemos que aprender nosotros como adultos y también enseñarles a ellos y que se haga extensivo a la sociedad es qué estamos aprendiendo. Estamos haciendo nuevamente nuestras clases como tradicionalmente, que el maestro da, el alumno recibe, o estamos atendiendo enfoques constructivistas, en donde les ponemos un problema a ellos para que se resuelva y entonces ellos realmente desarrollen competencias. Ahorita lo que nosotros estamos intentando fortalecer es a lo mejor no van a aprender los contenidos que nosotros esperábamos que aprendieran en un aula presencial, pero sí podemos trabajar en casa el aspecto de valores, el aspecto de cómo nos estamos constituyendo como seres humanos. Hablaban ustedes de valores, de la parte socioemocional, de ser felices, de disfrutar lo que hago, disfrutar estar leyendo un libro, disfrutar estar aprendiendo lo que estoy aprendiendo, disfrutar estarme tomando mi café, ¿no? Por ejemplo, ahorita. Disfrutar realmente cada momento, cómo nos estamos constituyendo. Y la otra es, cómo estamos habitando este mundo. Se habla mucho efectivamente de las tecnologías, pero ¿para qué las usamos? Decías, no todo es TikTok. Exactamente. Es para qué uso la tecnología que tengo a mi alcance. Y entonces, ¿cómo ayudar a los chicos a partir de esta emergencia a reconstruirse? A que al regresar al aula presencial haya quedado un aprendizaje y no sea nada más como al pajarito que le abren la reja, ¿no? Que vuelen y otra vez lo mismo, sino considerar estas dos cosas. Algo que dice Tonucci en estos días es, la escuela quedó obsoleta. Nos estamos dando cuenta de eso, de que en realidad los contenidos que estamos ofreciendo, pues no nos están ayudando. No están ayudando. Yo les decía, yo tengo 2 adolescentes, y les decía, tengo fe en ustedes, en que la juventud nos va a salvar. Pero ellos me dicen, mamá, no los vamos a salvar, no confíes en nosotros, porque mientras tú estás tomando todas las medidas ahorita de precaución, ellos están de fiesta, están visitando a los novios, están haciendo reuniones. Entonces, aquí es qué conciencia están desarrollando esos chicos ante el mundo, ante las situaciones reales. Y bueno, ¿qué es lo que a mí me queda de todo esto? Es qué estamos enseñando, para qué lo estamos enseñando y qué tipo de actividades proponemos. Si eso es un tipo de actividades repetitivo, metódico, o realmente son situaciones de aprendizaje en las que se van a desarrollar muchas competencias. Gracias por la invitación. Creo que estamos en un camino de reconstrucción. Saludos. Saludos también, muchísimas gracias por todas estas reflexiones. Es que al final de cuentas nos deja abierta la vía para toda una serie de cosas en educación básica, como decías, Susana, en
educación universitaria, quienes estamos en esos escenarios, etcétera. Pero aquí, bueno, me parece muy relevante sobre todo lo que dijiste al final. Yo creo que nos tendríamos que preguntar si lo más relevante era cubrir el objetivo de aprendizaje o qué aprendizaje podemos sacar de una condición como la que tenemos ahora. O sea, finalmente estamos frente a un acontecimiento histórico. Finalmente la humanidad no va a ser la misma cuando salgamos de esta contingencia. Y si es la misma, que tristeza, porque entonces no aprendimos nada. Y más bien, pues el asunto es ver cómo incorporamos eso que nos pasa y eso que les está pasando a los demás, porque también es una oportunidad para voltear a ver al otro que no necesariamente tiene las mismas condiciones que nosotros, ¿no? Así es, eso es lo mejor de todo, ¿no? El que tenemos que ser diferentes, lo que yo decía, no solo salir a volar y ya, otra vez soy libre, sino realmente haber logrado un aprendizaje de esto y todos, adultos, jóvenes y niños, ¿no? Muy bien. Perfecto. Rosangélica, y vamos viendo si cerramos o hay algún otro comentario que deseen poner en la mesa. Sí. Pues muchas gracias, Doris. Saludos, me da gusto verte y verlos también a todos y compartir esto. Yo creo que todas las reflexiones que el día de hoy nos has dado abren la puerta para poder repensar realmente en qué es lo que nos puede dejar toda esta experiencia. Te pudiera hablar desde el plano personal, que ha sido también muy confrontativa desde el trabajo que se realiza, desde mí también, como para poder ir aprendiendo y innovando en todo esto, que ha sido un cambio muy repentino en la vida. A lo mejor se planteaba para tiempo futuro y de la noche a la mañana, pues tienes que aprender y tienes que meterte. Entonces, sí ha sido estresante porque te mueve todos los tiempos, todas las planeaciones de vida diaria, todos los contextos precisamente. Y en el plano profesional como docente, tanto a nivel preescolar hasta a nivel universitario, una de mis más grandes inquietudes todavía en este momento sigue siendo, ¿y los chicos que no están? ¿Cómo? ¿Dónde están? O sea, ¿cómo le hago para poderme poner en contacto? Porque a veces ni el medio más básico como es el WhatsApp, que fue como el primero que se comenzó a implementar en educación básica, ni siquiera muchos de ellos tienen el dinero para tener un celular o para poder ponerle crédito a su teléfono y le pueda descargar un audio o un saludo o una imagen. Y esto es una realidad que de verdad todavía la semana pasada recibía de una alumna universitaria y me dice, maestra, no tengo ni, me pude comunicar por este medio ahorita, pero no lo puedo hacer. No puedo estar constantemente conectado. Entonces, creo que sí, que hay una cuestión que tenemos que estar revisando en este 40 y tantos % que se queda fuera y que de alguna manera es una cuestión excluyente para continuar con todos los procesos de aprendizaje. Coincido también en que después de esta experiencia las cosas no van a ser igual y que hay muchos elementos que tenemos que rescatar y replantearnos. Entre ellos, sí, como ya lo comentaron, el darle el valor justo que tiene la tecnología, porque será un medio muy importante y mucho más valorado ahora para el trabajo y reconocido, creo, por muchos más en lo importante que es para nuestro trabajo diario, pero sí darle como este valor justo y este tiempo justo en el uso y en el manejo dentro de la vida diaria, porque también es una herramienta que te lleva a romper los límites en los tiempos. Y la temporalidad en su uso puede ser desde que te levantas hasta que anochece y no terminas. Entonces, desde ahí como valorar también cuánto tiempo, cómo debe de hacerse este uso para garantizar también la salud física y la salud mental, no nada más desde lo que implica la capacidad de análisis y la capacidad crítica que también tiene que estar trabajando. Valorar los contextos familiares y el contexto también de la interacción y la cercanía con el otro, que también yo creo que esta experiencia nos vino a traer,
el reencuentro también de muchas personas en un mismo contexto, en donde evidentemente la capacidad de organización, la capacidad de planeación y la capacidad para poder hacer diferenciaciones en un mismo espacio y a veces hasta en el mismo momento, tienes que echar mano de esos recursos para no generar mayor estrés y mayor conflictiva dentro del grupo familiar o de incluso dentro de las relaciones de amistad o de pareja, ¿sí? Creo que es algo también muy importante. Y el fortalecer la tolerancia y en estas interacciones, la capacidad de adaptarnos, de afrontar los retos, y sobre todo trabajar mucho sobre todos estos aspectos que dejan fuera a muchos otros. Entonces, creo que sí que es una experiencia de la que tenemos que plantear muchos vectores para mejorar y proyectar desde ahí proyectos de fortalecimiento educativo, socioafectivo, de cola también al interior de las familias y económico-políticos sobre todo también, ¿sí? Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo con todos los puntos que fuiste mencionando porque me ha tocado también vivirlos en lo personal y en lo profesional y pues saliendo adelante con todo esto. Gracias, Doris. Claro, muchísimas gracias, Angélica. Luis Ernesto, creo que estaba pendiente Alma también, ¿no? Alma, sí, sí, claro. Ajá. ¿Yo? No, tú no, tocayo. Alma. Digo, si quieres también, pero... Habemos muchos Ernestos y Luis Ernestos aquí, pero bueno. No, realmente lo que yo llego a pensar es, como lo puse en el comentario, pues que este ambiente o esta situación nueva nos lleva, yo creo que a estos 4 puntos que yo pensaba, ¿no? El primero es que es algo paradójico, porque sí nos ayuda a incluirnos, hay personas que participan mejor en estos ambientes, cada uno trata de desarrollar ciertas habilidades, pero que también al mismo tiempo que es incluyente en cierto aspecto, pues es muy excluyente en otros, ¿no? Y son precisamente con las poblaciones que tienen mucha más vulnerabilidad. Yo estaba leyendo igual que en algunas comunidades están volviendo a hacer el uso del radio como resultado de que no tienen la tecnología de computación, entonces vuelve el radio. Entonces es extraño por ese sentido, ¿no? Que es paradójico en ambas direcciones. La otra, y creo que es un elemento que hemos estado platicando mucho, de los entornos diferenciados. Si vamos a trabajar así en la escuela, en el trabajo, en la casa, no. Yo creo que es ciertamente un error pensar que por el hecho de tener tecnología y alfabetización podemos mudar nuestro trabajo a diferentes entornos. Creo que ese es un riesgo, porque entonces se borran estos roles y se borran estas fronteras y entonces uno puede trabajar de más o puede descuidar de más. Creo que esta parte es bien interesante y hay que tener mucho, mucho cuidado en que el hecho de que podamos tener un acceso a ciertas habilidades, ciertas capacidades, ciertos instrumentos que nos permitan mediar todo, no quiere decir que tenemos que mudar nuestras actividades a todos los espacios. Creo que eso es bien importante. El tercer punto que yo pensaba es en la cuestión de las competencias digitales, que igual hemos platicado a lo largo del tiempo, algunos son mejor, bueno, tienen más desarrolladas las competencias, otros menos, esto nos ha movido muchísimo, y sí es cierto, ¿no? Pero es aquí donde está precisamente la cuestión de la crítica, el que podamos no solo crear, hacer, transformar nuestra información, sino también verificar. Creo que ahí es donde entraría punto de la crítica, porque sí es cierto, no solo es recibir o hacer información, no solo es puedo hacer mi clase y entonces ya, o mi trabajo o mi proceso, sino y aquí comparto igual con el otro Ernesto, cuáles son las agendas, cuáles son los algoritmos que están detrás de todo esto. Debemos de ser súper, súper críticos al
al ejercer, desarrollar y utilizar nuestras competencias, ¿no? Y ya por último, el hacia dónde vamos. Eso también personalmente a mí me preocupa, porque el hecho de que se haya visualizado que podemos realizar nuestras actividades en diferentes espacios, creo que sí empieza a romantizar la idea, ¿no? Y tan empieza a romantizar que este enunciado de la escuela está quedando obsoleta, no creo realmente que la escuela quede obsoleta. La escuela, así con su organización presencial, sigue siendo necesaria, por ejemplo, para todas las cuestiones prácticas. Yo no imagino los estudiantes de arquitectura cómo podrían aprender en otros espacios absolutamente todo sin estar en espacios presenciales, ¿no? Y esa parte sí me preocupa porque lo que yo me temo es que se deposite mucha confianza en que ya todos tenemos competencias, se puede aplicar, podemos mudar y entonces empecemos a descuidar los ambientes presenciales y que nos permiten las relaciones sociales y fortalecer nuestros círculos en espacios específicos. Yo creo que ahí mi comentario iba en ese sentido, en estos 4 ejes, grandes ejes, que podremos empezar o seguir la discusión. Muy bien. Muy bien. Alma. Muchísimas gracias. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, pues felicidades, Doris. Me dio mucho gusto estar aquí y se me hizo muy Gracias. interesante. Voy a hacer 2 comentarios personales y ya como un reto que creo que va con un poco con lo que dijo Ernesto. Uno es que cuando hablabas del cambio, no lo había reflexionado, pero a mí misma, por ejemplo, me pasó, yo vivo muy cerca de donde pasa un tren, entonces al principio yo no quería dar conferencias porque yo decía, va a pasar el tren, va a ladrar el perro, ¿no? Entonces también es como flexibilizar un poco como el contexto, ya ahora finalmente ya hasta sea qué horas y los muchachos están más o menos ahí ya adaptados. La otra es que justo lo que decían de qué estamos enseñando o para qué estamos enseñando, yo estoy dando una materia que se llama Estructura Socioeconómica de México. Entonces, cuando yo llegué el primer día de clases presencial, les expliqué la importancia de la materia, pues como que sí, pero no fue tan importante. Justo ahorita que los chicos yo doy clases en un colegio privado, entonces justo ahorita que sus papás están hablando de la crisis, del petróleo, de la devaluación, o sea, he encontrado un interés y siento que es algo que también, no sé cómo llamarlo, pero como un aprendizaje in situ. O sea, están en medio de una crisis y están aprendiendo por lo que están viviendo. Entonces eso también me ha resultado como, pues no sé si interesante, pero sí algo que podemos observar. Y finalmente, el reto que va un poco a lo último que comentaba Ernesto Solano, Ernesto, creo que tiene que ver con cuando termine esto o al tiempo de que estamos haciendo esto, tendremos que trabajar en un mensaje sobre qué es la educación y qué significa. Porque, por ejemplo, yo tengo una alumna que así tal cual sus papás era como, yo no te metí a la escuela para que estés en una computadora. Y la sacaron. O sea, perdió el año escolar y nada más me mandó un mensaje de ya no voy a ir a clases porque mis papás dicen que esto no es la escuela, ¿no? Entonces, creo que hablaba una autora que yo cité ahí en la tesis, sobre la disponibilidad del apoyo social, y que fue un comentario que hice al principio, ¿no? Y que tiene que ver con las personas, no solo el apoyo técnico, como ahorita que no encontrábamos la manita y estuvimos ahí, o sea, el apoyo técnico de cómo bajar una aplicación, cómo encontrar una manita, no solo el apoyo en pares, que tú lo mencionaste, sino también como el apoyo comunitario, que justo en una pandemia, pues es complejo. ¿Cómo buscas a la comunidad si no la puedes visitar, si no puedes salir? Pero estos autores decían, la disponibilidad del apoyo es eso, o sea, que tus papás te crean que estás estudiando, que tus papás te crean que lo que estás haciendo es significativo, que nosotros o los que son padres, pues que los hijos entiendan que mamá o papá está trabajando. Entonces, esos apoyos también creo que se van a tener que reconstruir y van a tener que ser parte de este mensaje sobre por qué la educación es importante y qué es, ¿no? Yo he escuchado comentarios como de los maestros están simulando dar clases y con todo lo que estamos haciendo, nombrando listas, estando a tiempo, atendiendo conferencias como estas para ver qué otros puntos de vista hay, pues yo creo que estamos trabajando hasta triple, ¿no? Entonces, pues creo que ese será como un reto importante. Y pues gracias por escucharme y por compartir. Gracias.
Pues es que al final me parece que, a ver, les voy a compartir, encontré una imagen que tenía prevista. Creo que esto sintetiza en mucho lo que estamos haciendo desde entornos educativos. Al final de cuentas, yo creo que una de las pocas actividades que logró continuar con todos los asegúnes que ya habíamos dicho por las desigualdades, pero una de los pocos ámbitos que logró continuar en este tiempo y que ha sido o que es muy relevante para poder mantenernos es la escuela. Y esto nos enseña que la escuela no es el edificio, es toda la serie de procesos que ocurren en torno al trabajo, al aprendizaje. Pero también en este sentido, no debemos olvidar que estamos en una crisis enorme, global, y si salimos de esta simplemente viendo si se cumplió o no se cumplió tal objetivo, si se resolvió o no se resolvió tal problema, creo que, insisto, creo que no aprendimos nada. Me parece que debemos salir mucho más fortalecidos de aquí y debemos replantear una serie de cosas que teníamos previstas en todas las áreas, en educación, en comunicación, en salud, en todas, o sea, pero particularmente aquí por la perspectiva del doctorado, por la perspectiva de la charla que fue hacia alfabetización digital, me parece que tenemos mucho que reflexionar sobre la educación en relación con las tecnologías. Listo. Es que Luis Ernesto tiene desactivado el micrófono. No, ya. Sí, yo dando mi discurso y yo solo. Bueno, no es cierto, aquí en casa. Pues bueno, creo que ha sido enriquecedor lo que se ha puesto tanto en el chat como en este conversatorio. Hay mucho por construir, mucho por saber, mucho por indagar. Y yo creo que esa es la gran tarea. Algo importante que se decía el día de hoy es que no vamos a volver de la misma manera, no podemos mirar el mundo de la misma manera. Y realmente se está transformando, realmente se está generando o configurando una nueva educación, un nuevo mundo, una nueva forma de interrelacionarnos. Y eso hay que documentarlo, hay que dejar evidencia de lo que sucede para las futuras generaciones, para las futuras experiencias que se puedan tener. Y bueno, pues no me resta más que agradecer la presencia de todos ustedes, del tiempo que estuvimos compartiendo este día de hoy. En especial, bueno, a la doctora Doris por esta charla que viene preparando desde enero, que ciertamente la teníamos preparada presencialmente, pero yo creo que el objetivo se cumple. Se cumple el compartir, y en este compartir el construir conocimiento, el construir nuevas cosas. Le decía ahorita Alma a mi tocayo Solano, le dice, no se me había ocurrido invitar a los papás a una clase. Entonces, eso es lo que enriquece este tipo de reuniones, ¿verdad? No sé si hay algo más que expresar, si no hay nada más, pues agradecerles, si no sin antes recordarles, si saben de No, alguien. yo sí quiero agradecer a todas y todos, porque bueno, finalmente la charla estaba programada para ser un poco más corta, pero se extendió, pero me parece que también era un momento que necesitábamos como hasta de catarsis, si quieren, ¿no? pero al final es muy interesante el espacio permita sostener este tipo de reflexiones. Fue muy interesante volver a ver gente que hace tiempo no veo, pero sobre todo creo que aquí otra de las implicaciones que tuvo la contingencia fue que esta charla, que habría sido originalmente en un auditorio de la universidad, pequeño, alejado de todo, pudiera abrirse hacia otros entornos y hacia la participación de más gente, ¿no? Entonces, pues bueno, también eso es relevante dejarlo sobre la mesa. Y pues nada, gracias Luis Ernesto por la invitación y por la provocación de siempre. Y pues gracias a quienes estuvieron aquí dialogando. Sí, en estar aquí, les comento, fue enriquecedor. Tuvimos gente de distintas partes de la República Mexicana, tenemos gente de Costa Rica, ¿sí? Entonces esto trasciende y enriquece y acorta distancias, que es lo mejor. Pues un agradecimiento a todos en general. Les deseo paz, les deseo salud y que pasen muy, muy, muy buena tarde y mejor fin de semana.
Perfecto. Gracias. Igualmente, Hasta muchas pronto. gracias. Hasta luego, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.